Dos presidentes con posturas opuestas y enfoques divergentes sobre la educación, Javier Milei y Gustavo Petro, representan visiones contrastantes. Mientras Milei decide poner fin a la gratuidad educativa para extranjeros, Petro acaba de decretar la gratuidad universitaria en Colombia. Este decreto se aplica a todos los residentes en Colombia, lo que implica que los sudamericanos que se trasladen allí podrán cursar estudios superiores financiados con los impuestos de los colombianos. Además, Petro critica a Milei por negar la educación a los 20,000 estudiantes colombianos radicados en Argentina, como si fuera una obligación para los argentinos financiar la educación de los colombianos. Sin embargo, la pregunta fundamental es si Colombia tiene los recursos financieros para cubrir la educación de cualquier persona que llegue al país. Actualmente, Colombia enfrenta una inflación del 10%, una de las más altas en la región. Además, el 37% de la población es pobre y el país se encamina rápidamente hacia una recesión. Petro está optando por la misma estrategia que llevó a Argentina al borde del colapso, mediante la emisión de bonos y subsidios. Colombia ya subsidia el petróleo con un costo anual de unos 5.000 millones de dólares. También subsidia los peajes, los taxistas e incluso el seguro de los vehículos. Los programas sociales representan otro gran gasto, como el programa Renta Ciudadana, que otorga $130 mensuales a 3 millones de hogares, y Renta Joven, que entrega $100 a jóvenes de 14 a 28 años. Además, 10 millones de hogares reciben el subsidio familiar, sumando otros 3,000 millones de dólares al gasto gubernamental. La lista de subsidios en Colombia incluye el subsidio al desempleo, el subsidio para la compra de la primera vivienda, e incluso los venezolanos que llegan a Colombia reciben subsidios, como el subsidio de arriendo de $133 mensuales y el subsidio escolar que abarca alimentación y uniformes. La movilidad, libros y demás son financiados con los impuestos de los generosos colombianos. Petro está siguiendo un camino opuesto al de Milei. Mientras en Argentina se hace lo imposible por reducir el gasto, en Colombia el presupuesto público está en aumento. Colombia ya es el tercer país en Sudamérica que más gasta, después de Argentina y Chile. Del gasto, un 25% se destina a protección social, lo cual no está mal, pero Colombia está gastando mucho más de lo que ingresa, generando una deuda que no pagarán los colombianos de hoy, sino sus hijos. Desde la llegada de Petro, la deuda externa ha aumentado hasta alcanzar los 180,000 millones de dólares, hipotecando así el futuro de las futuras generaciones. Para este año se anuncia un aumento del 15% en el salario mínimo, después de haberse incrementado en un 16% el año pasado. Sin embargo, el simple decreto de incremento salarial no mejora la economía de las familias. Si este aumento no va de la mano con el crecimiento económico, las empresas simplemente no podrán pagarlo, lo que podría llevar a asfixiarlas al punto de no poder contratar más personal, incluso provocando despidos. Esto conducirá a que más trabajadores caigan en la informalidad, disminuyendo así la recaudación estatal. Colombia ya tiene una tasa de informalidad muy alta, un 55%. Todo indica que la economía colombiana se encamina hacia un desastre. Lo que Petro no comprende es que la única forma de generar riqueza es aumentar la productividad. En Colombia, la productividad ha estado cayendo desde el 2020 y en el 2023 experimentó una disminución del 1%. Argentina vivió una situación similar durante casi 2 décadas, y ya sabemos cuál fue el resultado. La productividad colombiana continuará cayendo mientras se incrementan los bonos y subsidios. Petro está dejando una bomba de tiempo que serán sus hijos y nietos quienes pagarán, siendo tan irresponsable que incluso ofrece educación gratuita que el país no puede costear. ¿Qué tan negativo podría ser para Colombia que se rompa lazos con Argentina? Una ruptura de lazos económicos entre Colombia y Argentina podría tener repercusiones negativas en varios aspectos clave. En primer lugar, el comercio bilateral, que actualmente es significativo, podría verse afectado, generando impactos económicos para las empresas de ambos países. Además, las inversiones mutuas podrían disminuir, ya que la incertidumbre resultante podría desalentar a los inversores. Otro aspecto a considerar es la posible interrupción de proyectos conjuntos en sectores estratégicos como energía o tecnología, que podrían haber estado impulsando el desarrollo económico de ambas naciones. Además, la cooperación en organismos regionales como el Mercosur y la Alianza del Pacífico podría debilitarse, afectando la posición colectiva de América Latina en asuntos internacionales. La ruptura de lazos económicos también podría tener un impacto en la imagen internacional de ambos países, poniendo en riesgo sus relaciones diplomáticas y debilitando su posición en la escena global.
Por último, las consecuencias podrían extenderse a otros ámbitos de cooperación como la seguridad, el medio ambiente y los derechos humanos, afectando la calidad general de las relaciones bilaterales. Es importante destacar que estas son consideraciones generales y que el impacto real dependerá de la naturaleza específica de las relaciones económicas y las circunstancias que rodean la ruptura de lazos entre ambos países. En términos generales, la colaboración y el diálogo suelen ser preferibles para abordar desafíos y resolver conflictos bilaterales. ¿Cuáles son los planes más polémicos actualmente en el corto periodo presidencial de Milei? Número 1. Los tarifazos. En uno de los varios reportajes amigables en LN+, Milei ratificó que aplicará un tarifazo de luz, gas, agua y transporte, aunque sin decirlo de este modo, al explicar que esta medida no será inflacionaria. Contra toda lógica y experiencias recientes, aseguró que no habrá una mayor inflación por el alza de los servicios públicos. Desarrolló la misma teoría expuesta por Federico Sturzenegger cuando era presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta publicó un documento pretendidamente académico para respaldar esta alucinación. El argumento propio de análisis abstractos que tanto entusiasman a algunos economistas está basado en que el mayor gasto de los hogares para pagar los servicios públicos implicará un menor ingreso disponible para otros bienes, los cuales bajarán de precios por la disminución de la demanda. Unos precios suben y otros bajan, y entonces la tasa de inflación queda en equilibrio. Número 2. Devaluación para controlar la inflación. Otra definición de Milei que colisiona con la realidad la expresó en el reportaje con su amigo Alejandro Fantino, luego de las elecciones PASO. Expuso algo increíble para la economía argentina bimonetaria. La devaluación no deriva en aumentos de precios. Milei afirmó, en base a una rebuscada vinculación de la paridad cambiaria y la inflación con la teoría de la imputación de Karl Menger de la escuela austríaca, que los ajustes del tipo de cambio oficial no impactan en precios. La evidencia de décadas con gobiernos y políticas económicas de orientación ideológicas opuestas muestra que esa traslación se verifica. Para Milei, en un concepto más amplio, los aumentos de costos no determinan los precios. No es difícil imaginar qué sucederá en la economía real si una eventual gestión económica se manejara con semejante disparate teórico. El desconocimiento de Milei acerca del funcionamiento práctico de la economía lo oculta con gritos y cataratas de insultos. Número 3. Eliminar la coparticipación federal de impuestos. La coparticipación federal tiene rango constitucional y el objeto es coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado federal en virtud de una delegación efectuada por las provincias a la nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporada al sistema desde la reforma constitucional de 1994. La idea de Milei es otorgar a las provincias la responsabilidad de recaudar y gastar. Arrojaría a muchas provincias a la inviabilidad financiera y fiscal. Considera que el actual esquema es arcaico con provincias que no se preocupan de su recaudación y cuentan con un coparticipaducto por el que reciben fondos y gastan lo que reciben de la nación. En teoría, el sistema Milei implicaría la disolución nacional porque las provincias empezarían a emitir cuasimonedas como ya sucedió en la crisis de 2001 para mantener en funcionamiento sus economías.